Tengo todo, eres todo lo que necesito. Tú me llevas al lugar donde encontré descanso. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. ¿Sí me escuchan bien? ¿Sí? En otras iglesias dicen amén. Aquí decimos sí, Señor. Gloria al Señor, dicen en otras. Bienvenidos a una nueva serie que hemos llamado Un Dios Presente. Les cuento un poquito la idea que tenemos para esta serie. Vamos a conocer un poco más de ese Dios que está presente en la vida de todos. Pero lo vamos a ver desde dos facetas. Por un lado, es un Dios presente que nos ha bendecido, nos provee, nos da el cuidado, nos protege. Y eso lo vamos a ver en los grupos pequeños. Cómo Dios bendice a cada uno de nosotros, sus hijos. Y para eso vamos a estudiar el Salmo 23, versículo por versículo, y vamos a sacar 7 formas en que Dios muestra su amor a sus ovejas. Esa es una. La otra parte, lo que vamos a ver acá, que por decirlo así es la otra parte de la moneda. Cuando nosotros vivimos en la presencia del Señor, cuando usted y yo vivimos en la presencia del Señor, no es un tema nada más de que ahí está Dios y qué dicha, porque nos cuida y ahí está nuestro pastor. Nosotros tenemos responsabilidades, tenemos que vivir una vida conforme a la voluntad de Dios. Porque ya no somos extranjeros, ni desconocidos, ni enemigos de Dios. Somos sus hijos. Entonces vamos a desarrollar ese tema desde la predicación. Así que vea, los motivo. Si ustedes no se han matriculado en un grupo pequeño, por favor, no se queden sin matricularse. Hablan con Grace o hablan conmigo para poderles mostrar el grupo que mejor les convenga. Sí, por favor, vean, no se pierdan esta bendición. No vean los toros desde la barrera. Esta iglesia sigue el ejemplo, sigue el modelo de la iglesia original de Jerusalén, tal y como la Biblia lo dice. Y en Hechos 2, a partir del verso 39, 40, dice que la iglesia del Señor se reunía en 2 lugares, en el templo y en las casas. Y es en las casas donde hemos decidido que el Señor nos va a edificar. Nos va a crecer, a hacer crecer espiritualmente, donde podemos experimentar las bendiciones de Dios. Es en los grupos pequeños y en las casas donde usted puede hacer una pregunta, donde usted puede participar, donde usted puede externar sus inquietudes. Porque aquí no me van a levantar la mano y me van a decir, pastor, mire, ¿qué está diciendo? No, pero en el grupo pequeño sí. Así que vean, no se pierdan esa bendición. Amén. Bien, vamos a ver, ¿qué vamos a ver el día de hoy? Hoy vamos a ver de manera general lo que significa lo que les acabo de decir. ¿Cuáles son unas pocas? Porque realmente son unas pocas de las cualidades, de las cosas, de la vida, del testimonio que nosotros como creyentes tenemos que dar ante la presencia del Señor. Usted y yo podemos disfrutar de la presencia del Señor por el sacrificio de Cristo en la cruz. Solamente por eso. No porque nosotros nos merezcamos nada. Al contrario, nosotros, personas pecadoras, no podemos acercarnos al Señor. El pecado nos separa de Dios. Pero ese problema lo resolvió Jesús. Entonces, ahora que nosotros podemos presentarnos delante del Señor con confianza, disfrutando de su gracia día con día, ¿qué tenemos que hacer?
cómo nos tenemos que nosotros comportar. Porque muchas de las malas enseñanzas que vienen en la iglesia cristiana, y hablo de la iglesia católica y lo que llamamos iglesia evangélica, hay grandes errores de doctrina en las enseñanzas que se alejan de la palabra del Señor. Entonces, cuando hablamos de un Dios presente, solamente nos vamos para un solo lado, o nos inclinamos más por un solo lado, en el mejor de los casos. ¿Por qué? Porque nosotros nos dirigimos a ese Dios presente para estirar la mano, para recibir bendiciones. Pero pareciera como que se nos olvida que el asunto es de doble vía. Pareciera nada más que nosotros buscamos lo que el Señor nos va a dar, para recibir lo que el Señor nos va a dar. Pero, ¿y nuestra vida? Esa vida que tiene que ser una ofrenda de adoración. Uno de los teólogos más reconocidos de por ahí 1800, que es un inglés, Charles Spurgeon, dice: no es suficiente acercarse a Dios como quien va a una tienda a pedir algo. Porque nosotros muchas veces nos pasa eso. Ahora, Dios en su amor nos suple de todas nuestras necesidades, sí. Nos bendice de muchas maneras, sí, correcto. Y eso es lo que vamos a ver en los grupos pequeños, con el Salmo 23. Pero no solamente eso, ¿verdad? No solamente eso. La presencia del Señor nos da todo eso, pero no solamente para ese lado. Es más, la presencia del Señor no es un tema ocasional. Usted no se presenta delante de la presencia del Señor cuando viene aquí un sábado, ni cuando se pone a orar. La presencia del Señor está en todo momento. Entonces, ese Dios presente está en todo lugar. Él es omnisciente, omnipresente, y nosotros lo tenemos que reconocer. Eso tenemos que reconocerlo. Una persona creyente, hijo de Dios, hija de Dios, que vive en la presencia del Señor, se muestra diferente, con una diferente manera de vivir, porque piensa diferente, porque sus sentimientos están ahí, pero los manifiesta de forma diferente, porque las cosas las ve de forma diferente, porque las decisiones las toma de forma diferente, porque elige qué hacer y qué priorizar de forma diferente que el mundo. Se entretiene de forma diferente. Su trabajo lo realiza de una forma diferente. En un negocio lo dirige y lo presenta de forma diferente. Porque somos diferentes. Porque somos apartados. Porque somos santos. Y de eso vamos a hablar a partir de ahora. Ahora, he elegido, y intencionalmente, porque esta sería la tercera vez que predico Hebreos 11, lo que llamamos la galería de, ¿cómo se llama? Los héroes de la fe, en diferentes perspectivas. Lo hemos predicado a nivel de la fe, como comúnmente se predica. Lo predicamos en torno a las pruebas que el Señor nos pone, y hoy lo voy a predicar en función a la presencia de Dios en nuestras vidas. Así que vamos a repasar, no todos, vamos a repasar algunos de los personajes que el autor de Hebreos nombra en Hebreos 11, y vamos a ver cómo se comportó él, cuáles fueron las cualidades, cuáles fueron las características de cada uno de esos personajes cuando estuvieron en la presencia del Señor, aquí en la tierra, porque están y siguen estando en el cielo. No voy a profundizar, porque la idea no es profundizar. La idea más bien es dar el contexto de lo que vamos a ver en toda la serie, porque aquí aparecen 8 cosas, pero hay muchas cosas de que usted y yo vamos a aprender en esta serie de cómo nos debemos de comportar los hijos de Dios. Oramos. Señor, te damos gracias, bendito Señor, por todo lo bueno que eres. Gracias, Señor, por tu amor, tu misericordia, por tenernos acá en una iglesia donde podemos crecer espiritualmente en unión con otros hermanos en Cristo. Te damos gracias, Señor, porque acá estamos, tú, Dios presente, que nos has bendecido en tantas cosas. Nos aprestamos, Señor, a aprender de tu palabra, no solamente hoy, Señor, durante estos 8 semanas, que sé que nos vas a retar, primero a mí. Te pido en el nombre de Jesús, Señor, que tú dirijas este mensaje,
que por favor me ponga las palabras que tengo que decir, que exponga correctamente con una interpretación correcta de tu palabra, Señor. Y Señor, te pido en el nombre de Jesús que me vistas de blanco, porque no me merezco estar delante de tu iglesia. Unge mis labios, Señor, toma control, afina nuestros oídos, afina nuestra mente, porque vamos a escuchar tu instrucción en el nombre de Jesús. Amén. Amén. He puesto al mensaje los que viven en la presencia del Señor. ¿Cuáles son las características, las cualidades de las personas que viven en la presencia del Señor, que tienen que ser imitadas por nosotros? Esas 8 cosas las tenemos que imitar. Hasta que vamos a desarrollar el mensaje. Yo no voy a leer Hebreos 11 porque se nos va a hacer muy largo, pero sí voy a ir leyendo pedacitos. Yo creo que todos hemos escuchado Hebreos 11, así que voy a ir leyendo. Es una lista de héroes de la fe, donde el autor hace las características y lo enfoca a la fe, pero lo vamos a enfocar en ese Dios presente en sus vidas. Así que vamos con el primer punto. Aparece en su pantalla y aparece el versículo donde lo vamos a extraer. Dice que una de las cualidades de las personas que viven en la presencia del Señor es que ofrecen lo mejor de ellos. Usted y yo tenemos que ofrecerle al Señor lo mejor, no lo que nos sobra, lo mejor. Hebreos 11, versículo 4, habla de la fe que tuvo Abel y fue reconocida por una ofrenda que fue aceptable al Señor. Por la fe, Abraham presentó a Dios una ofrenda más aceptable que la de Caín. Caín era su hermano. Pero el Señor vio bien, con buenos ojos, la ofrenda de Abel, pero no la de Caín. Dice que Abel demostró que era hombre justo y Dios aprobó sus ofrendas. ¿Qué es lo que podemos extraer de esta parte? Vamos a la historia de estos dos hermanos. Estos dos hermanos, uno cultivaba la tierra y otro cuidaba de rebaños, por decirlo así. Ellos son inquietados por el Señor para presentar una ofrenda. Los dos presentan una ofrenda. Lo que pasa es que Caín, hermano de Abel, ofreció una ofrenda que dice la palabra del Señor que era una ofrenda del fruto de la tierra. Una ofrenda del fruto de la tierra. Y en Génesis dice, pero Abel presentó al Señor lo mejor de su rebaño. Hay una gran diferencia. ¿Por qué pensamos, o por qué la Biblia dice que la ofrenda de Caín no fue agradable al Señor? Porque él lo que hizo fue salir del paso. Él lo que hizo fue, tengo que dar una ofrenda, voy a tomar de lo que he cosechado y lo voy a presentar. Pero Abel hizo algo muy diferente. Él dice, voy a escoger, voy a buscar, voy a tomar lo mejor de mi rebaño. Y esa fue la diferencia, mis hermanos y mis hermanas. Alguien que toma de lo mucho que tiene algo y alguien que toma lo mejor. Caín tomó el tiempo apenas de agarrar 4 cositas y presentárselas al Señor para salir del paso. Nosotros, los que vivimos en la presencia del Señor, como Abel, no le damos o no somos llamados a darle del montón al Señor. Nosotros somos llamados a ser como Abel, dar lo mejor de nosotros, no una parte, no de lo que nos sobra, no dar lo mínimo, dar lo mejor de lo mejor. Porque muchas veces, mis hermanos y mis hermanas, nosotros como cristianos que afirmamos que estamos en la presencia del Señor, que somos cristianos, que pertenecemos al Señor, que somos sus hijos, pero a veces escogemos lo mínimo para el Señor, en todo nivel. El mínimo de tiempo, el mínimo de nuestro dinero, lo mínimo de nuestro talento.
Y es muy común ver en las iglesias cristianas, en el servicio al Señor, dar lo menos posible, cuando el Señor nos pide muchísimo más. Una partecita de nuestro intelecto, una partecita de nuestra capacidad, una partecita de nuestros esfuerzos, una parte, una parte, una parte. Y guardamos lo mejor de nuestro tiempo y se lo ofrecemos delante de una pantalla, de un dispositivo o de un televisor o de un equipo de fútbol. O nos deleitamos en una cama, o vamos a uno de nuestros ídolos, el trabajo, y ofrecemos el tiempo al trabajo, a la familia. No está mal ofrecerle tiempo a la familia, pero no lo mejor, porque lo mejor solo se lo merece el Señor. Una cualidad de usted y de mí es ser un Abel, no un Caín, un Abel. Para nuestra reflexión, primero para la mía, ¿cómo usted, cómo yo calificaríamos lo que nosotros presentamos día a día delante del Señor? ¿Cómo lo ve Dios? ¿Lo ve con buenos ojos como Abel? ¿O lo ve como lo que sobra, como lo vio con Caín? Esa es la pregunta. Seguimos avanzando en Hebreos 11. Ahora vamos al verso 5. Ahora habla de Enoc. Habla muy poco la Biblia de Enoc, pero lo cita como un héroe de la fe. Dice el autor de Hebreos: fue por la fe de Enoc que ascendió al cielo sin morir, desapareció porque Dios se lo llevó. Pues antes de ser llevado lo conocían como una persona que agradaba a Dios. Y el punto que quiero desarrollar es que una persona que vive en la presencia del Señor tiene que tener una íntima relación, profunda comunión con Dios. Muy cercano a Dios. La idea de Dios desde el principio fue que nosotros tuviéramos una relación, una comunión con Dios. Esa fue la idea para crear el Edén y poner al hombre y a la mujer ahí. Él quería vivir en comunión. El pecado entra y hay una separación por el pecado. Cristo viene y resuelve el problema, nos acerca y nos lleva de nuevamente al propósito de Dios. Pero nosotros, a pesar de que tenemos esa apertura para llegar a la presencia del Señor, despreciamos esa posibilidad. Fueron muy poquitas las personas que pudieron disfrutar de esa presencia del Señor en el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque Cristo no había venido, porque el problema no se había resuelto. Es más común, súper más común, encontrar, inclusive, no común, fue la realidad de lo que pasó en el pueblo de Israel. En el pueblo de Israel había un temor a Dios, no una comunión con Dios. Tan es así que necesitaban de un sacerdote, que fuera el que pudiera comunicar y trasladar las necesidades de su pueblo a Dios. Había un intermediario que era el sacerdote. Como Cristo es nuestro verdadero, único y santo sacerdote y eterno, porque ya no necesitamos más, esa posibilidad se dio. Y ahora podemos llegar directamente a Él, que Él es Dios. Seamos un Enoc, que tengamos una relación tan íntima con el Señor que el Señor se lo quiera llevar. Porque esa es la idea del Señor. De hecho, mandó a su Hijo para podérselo llevar hasta el cielo, como a Enoc. Porque si no fuera por Cristo no es posible, porque el Señor aborrece el pecado. ¿Tienes posibilidad de tener una comunión con Dios como la tuvo Enoc? ¿Puedes llegar directamente a la presencia del Señor como estuvo Enoc? No la desperdicies. Esa es la aplicación para este punto. No desperdicies la posibilidad, porque estarías menospreciando el preciosísimo valor de la sangre de Cristo que hizo posible
que usted pudiera presentarse cara a cara delante del Señor. 3, otra cualidad. Los que viven en la presencia del Señor, los que vivimos en la presencia del Señor, somos llamados a obedecer a Dios aun cuando no lo entendamos. Noé. Creo que este tema o esta cualidad de Noé en este pasaje ya lo he explicado. Vamos a darle otro enfoque. Dice Hebreos 11:7 dice: Noé construyó un barco grande. Todos nos sabemos la historia de Noé. El construir un arca en ese tiempo era una locura. Habíamos predicado y les explicaba un poquito, no quiero ahondar, pero en esa época dice la palabra del Señor que no llovía, que el agua salía de abajo como un vapor. Entonces pensar en un diluvio era algo impensable, ¿verdad? Porque el Señor le dice a Noé, haga un arca porque voy a mandar un diluvio. ¿Pero qué es un diluvio? Porque él no sabía. Es cuando llueve mucho. ¿Pero qué es la lluvia? Porque yo no he visto la lluvia. Además de eso, poner un barco donde estaba tan lejano el mar era una locura. Y menos hacer un arca del tamaño que lo hizo para poder entrar todo ese montón de animales y toda su familia. Era gigantesco. Por eso es que dice que es construyó un barco grande. Porque nosotros que disfrutamos de la presencia del Señor en nuestras vidas somos llamados a hacer no barcos grandes. Somos llamados a hacer cosas grandes, proyectos grandes, tareas grandes se nos asigna de parte del Señor. A todos, sin excepción. Dios sigue llamando a las personas a que construyan cosas grandes. Y a usted, mi hermana, a usted, mi hermano, lo va a llamar al Señor a hacer algo grande que usted piense que no es posible hacerlo, que es muy grande. Y muchas veces vamos a encontrar con la duda: ¿para qué? ¿Por qué? Y vamos a preguntarnos algo así como: ¿por qué esto tan grande si no va a pasar nada? Así como uno decía: ¿para qué un barco si no va a llover? Noé lo hizo sin cuestionar. Y usted y yo tenemos que emprender lo que Dios nos pide que hagamos sin cuestionar. Porque el Señor el interés del Señor no es explicarnos, porque es fe. Recuerde que la fe es la certeza de lo que no se ve. Entonces el Señor no está interesado en explicarnos nada. El Señor está interesado en que nosotros creamos y fortalecer nuestra fe, y después nos va a explicar, porque es al revés. No, usted y yo no vamos a dar un paso hasta que entendamos. No, damos el paso primero para después entender. Ese es el orden de Dios. Y lo sigue haciendo. Aparece en su pantalla, porque me pareció interesantísimo. Cicely Saunders es una mujer. Es esa señora que estaba arriba ahí en el libro, y abajo es cuando ella estaba joven. Ella nace en 1918 y tiene un sueño desde jovencita de hacerse enfermera. Cae la Segunda Guerra Mundial y ese sueño se trunca. ¿Por qué? Porque se suspende todo. Termina la guerra, ella ya con algunos añitos, ya pasada, digamos, de su edad, de estudiar, lo vuelve a intentar. Se matricula y resulta que por un dolor de espalda tremendo le dicen: usted no puede ser enfermera. ¿Por qué? Porque tiene que tender camas y cargar personas enfermas y todo ese tipo de cosas. A ella no se le quita la idea de querer ayudar a las personas. Entonces se cambia de carrera y estudia, ¿cómo se llama esto? Trabajadora social, para ser trabajadora social. Le tenían un nombre bien raro y bien feo, pero es eso, trabajadora social. Entonces ella se puso a trabajar en un lugar donde atendían a ese tipo de personas y conoció a una persona, un señor que se llamaba David Tasman. Él era un refugiado judío. Recuerde que en la Segunda Guerra Mundial los judíos eran perseguidos o fueron perseguidos. Resulta que este señor se estaba muriendo de cáncer y conoció a esta señora y se hicieron muy buenos amigos. Al final, antes de morir,
el señor Tasman le dio a ella 500 libras, que era una suma, digamos, considerable, porque son ahora $12,000 más o menos. Estamos hablando de 6 millones de colones. Y le dice a ella: quiero que sea esto una ventana en tu hogar. Dice la historia que sí se le sintió como que eso era un llamado de Dios. Un llamado de Dios para hacer algo grande. Y que no entendía muy bien, que no sabía cómo hacer. Pero ella creía que con esas 500 libras esterlinas, con esos 6 millones de colones, tenía que montar un hospital para atender a las personas que estaban muriendo en etapa terminal. Y ella es considerada la pionera de los cuidados paliativos. Ahí es donde nace esa idea. Porque en ese momento no era común que alguien se ocupara de una persona que ya estaba para morir, sino que se muera. Y ella fue inquietada por el Señor. No sabía cómo lograr la misión que el Señor le había encomendado. No sabía cómo una persona podía cambiar la forma de pensar de la sociedad, porque nadie daba nada por esas personas. Entonces era cambiar la forma de pensar de la sociedad. No tenía formación médica. Se puso a estudiar medicina, porque la idea de ella era montar un hospital. Y se puso a estudiar. Y terminó. Y después empezó a ayudar a las personas con enfermedades terminales. En 1967, 20 y pico de años después, inaugura el St. Christopher Hospital en Londres, que es esa fotito que está en blanco y negro, que ahora se convierte en un hospital todavía que existe y que es un hospital muy grande y que se especializa en cuidados paliativos, pero con un equilibrio con la fortalecimiento de la parte espiritual y apoyo espiritual y de ayuda emocional. Ustedes se pueden meter a internet y lo van a ver. Su obediencia, leo parte de lo que encontré en la internet de su biografía. Su obediencia a Dios, sin entender completamente el camino ni el impacto que tendría, revolucionó la atención a las personas con enfermedades terminales y fundó el movimiento de cuidados paliativos. Yo me quedo con esta parte que va a aparecer, esta parte, porque si usted ve esto, es básicamente lo mismo que le sucedió a Noé. Le pongo en rojo las palabras claves, ¿verdad?, que apoya mi tesis. Durante años, ¿qué pasó con Noé? 100 años duró haciendo el arca. Durante años, Cecily trabajó incansablemente mientras reunía conocimientos, recursos y aliados para su visión, haciendo un gran barco. Muchos pensaban que era una locura, como pensaron en su tiempo, hacer un barco donde no llovía. Era una locura dedicar recursos a personas que estaban muriendo. Ella persistió como tuvo que persistir Noé, en lo que sentía que Dios le había pedido hacer. Ni barcos ni hospitales a lo mejor le vaya a poner el Señor a hacer, pero le garantizo que el Señor le va a pedir a usted y a mí hacer cosas grandes que usted vaya a pensar, que yo vaya a pensar que no es posible. Lo que pasa es que cuando nosotros pensamos que el Señor nos está mandando a hacer algo grande, generalmente pensamos en nuestras capacidades. Pero no necesitamos grandes capacidades, necesitamos grande la fe, para saber que el Dios poderoso puede hacer cosas grandes aún en personas con grandes debilidades como yo, como usted. Lo que pasa es que hay que obedecer. Yo no sé cómo el Señor va por medio de esta iglesia a alcanzar esa comunidad, pero eso fue lo que me mandó a mí. Ya viene otra tienda de comidas rápidas acá, no sé si notaron. La que faltaba, no voy a dar publicidad. La que faltaba. La gente sigue viendo esta comunidad y la iglesia del Señor tiene que ver a esta comunidad. Yo no sé si van a ser los jóvenes, ve, aquí se van los jóvenes para arriba y la iglesia queda a la mitad. Estaba llena y ahora está a la mitad.
Yo no sé si el Señor va a cumplir su sueño por medio de esos jóvenes que están ahí arriba o los chicos allá. Y a mí me correspondió simplemente llevar la inquietud de parte del Señor. Yo no sé si yo voy a tener el privilegio de ver a una comunidad alcanzada de forma sobrenatural, pero sigo creyendo, aunque pasen años, ya pasan los 5, sigo creyendo, aunque alguien pueda pensar que es una locura, porque ahí hay 225,000 personas en un radio de 2 kilómetros y siguen sumando gente, porque estoy claro que fue lo que Dios me pidió que hiciera. Lo tengo clarísimo. Y cada vez me convenzo más de que es el camino, aunque parezca una locura. Punto número 4. Las personas que viven en la presencia del Señor están dispuestas a entregar lo que se les pide. Eso es otro tema, ¿verdad? Y el ejemplo es Abraham. Abraham en Hebreos 11:8 y en Hebreos 11 narra bastante de Abraham, pero lo vamos a enfocar en Hebreos 8 y en Hebreos 17. Por la fe Abraham obedeció cuando Dios lo llamó para que dejara su tierra. Las personas que vivimos en la presencia del Señor, el Señor nos pide que dejemos cosas, que soltemos cosas. Y a usted y a mí nos pide que dejemos cosas. Pueden ser malos hábitos, puede ser un trabajo, puede ser una forma de hacer dinero, puede ser una mala relación. No sé, ¿qué le pidió a usted que deje? Yo sé que me pidió a mí. Abraham le pidió que dejara tierra y que fuera para otra parte, sin saber para dónde iba. Y Abraham obedeció, porque estuvo dispuesto a dejar tierra e irse a un lugar donde no sabía a dónde ir, porque confiaba en el Señor, porque la presencia del Señor fue una característica en su vida. Y en el verso 17 dice que ofreció en sacrificio a su hijo. Estuvo dispuesto a entregar su propio hijo. Entonces el Señor nos pide a usted y a mí que dejemos cosas y que sacrifiquemos cosas, porque los que estamos en la presencia del Señor tenemos claras las prioridades. El Señor está esperando a ver si usted y yo dejamos las cosas que ya nos ha dicho que dejemos y sacrificamos cosas y entreguemos cosas que ya nos ha dicho que entreguemos. Dios nos sigue llamando y nos va a seguir llamando a dejar cosas, a entregar cosas, a sacrificar cosas. No se extrañe. Y a veces no estamos, y repito, y eso lo he dicho muchas veces, a veces no queremos sacrificar ni siquiera un tiempo para ver televisión. Es que yo no voy al grupo pequeño porque, y ahí va una lista de excusas, porque tenemos equivocadas las prioridades. El problema no es una falta de tiempo, el problema, tiempo hay. Yo no sé si ustedes han visto que ahora en el teléfono usted puede determinar cuánto tiempo está metido en el artefacto. Saque la cuenta para que vea. Pero en el grupo pequeño, decía mi esposa un día estos, qué raro esa persona, me está diciendo que no, va a ir a un grupo pequeño. Es 1 hora y media. 1 hora y media. Y es mucho para poder aprender más del Dios presente en su vida. Es mucho para aprender cómo Dios lo bendice y cuáles son mis responsabilidades. Y el Señor así como Abraham estaba dispuesto a sacrificar a su hijo, Dios sacrificó a su hijo por usted y por mí. Y nosotros no sacrificamos en agradecimiento nada. ¿Cómo lo podemos decir? Qué contradictorio el discurso de los cristianos. Dios es primero. Alguien le pregunta, siempre decimos Dios es primero. ¿Realmente lo es?
5. Los que viven en la presencia del Señor transmiten su fe a las generaciones futuras. No me puse de acuerdo con Javi, pero vea lo que dijo ahora y me ahorra un pedazo del sermón. Porque lo que dijo Javi ahora cuando hizo la oración por los jóvenes y los niños es precisamente lo que yo tenía pensado exponer el día de hoy. Hebreos 20, 11:20 y 11:21. Dice que por la fe Isaac prometió a sus hijos Jacob y Esaú bendiciones para el futuro. Está pensando en sus próximas generaciones. ¿Cuáles bendiciones? Las que Dios le había prometido a él. Le transmitió las bendiciones de Dios, o las bendiciones que el Señor le había hecho saber. Después, vea qué interesante, Jacob, que es el nieto de Abraham, cuando ya era anciano, estaba por morir, bendijo a cada uno de los hijos de José, a sus nietos. ¿Cuántas generaciones van ahí? Vea qué interesante, ¿verdad? Porque Abraham muestra la fe en Dios, asegurando que Dios iba a bendecir a sus hijos. Y Jacob mostró fe al bendecir a sus nietos, los hijos de José. ¿Cómo muestra su fe, papá, mamá? ¿Cómo muestra su fe al bendecir, al llevar a los pies de Cristo a sus hijos? ¿Es eso real o no es real en su vida? ¿Realmente les enseña? ¿Realmente toma un tiempo para orar en familia? ¿Realmente ustedes, papás, mamás, se comprometen a traer a sus niños el fin de semana, a abrir la palabra del Señor y estudiar un pasaje? Dios es un Dios de generaciones. El pasaje cuando Moisés es llamado desde la zarza, dice Moisés: Dios, ¿qué pasó? ¿Quién eres? Yo soy el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob y de tu papá. Búsquelo en la Biblia, así tal cual. Porque Dios es un Dios de generaciones. La responsabilidad de edificar, del crecimiento espiritual de los hijos, primariamente corresponde al papá y a la mamá. Primariamente. Acá apoyamos, aquí damos herramientas. Ahí los chicos allá en el salón de afuera no están siendo cuidados, están siendo enseñados. Eso no es un lugar donde los cuidan mientras tanto ustedes están acá. Se enseña. Arriba nuestros jóvenes están aprendiendo. Pero la responsabilidad primaria son de ustedes. Miren que muchas veces me piden a mí ir a bendecir una casa. Entonces yo le digo, bueno, yo no voy a bendecir la casa, yo voy a bendecir su hogar. Y su hogar son ustedes. Entonces generalmente tomo Salmo 127:1 y dice: si el Señor no edifica la casa, en vano se esfuerzan los albañiles. Cuando la Biblia en el Antiguo Testamento habla de casa, se refiere a la familia. Recuerda que Josué dice: mi casa y yo serviremos al Señor, mi familia y yo serviremos al Señor. Entonces se está refiriendo, si el Señor no edifica la familia, en vano se esfuerzan los albañiles, en vano se esfuerzan los papás. Porque muchas veces nosotros queremos edificar a nuestros niños, entonces nos preocupamos por darle el mejor estudio y nos preocupamos por la mejor escuela, y si podemos pagar una privada, entonces pagamos la mejor privada posible, y si no podemos pagar, buscamos la pública mejor, porque a veces hasta escogemos la escuela y estamos preocupados por que el chico no tenga ninguna carencia, y que tenga su ropita, y que tenga sus cuadernos, y que tenga unos juguetitos, y que pueda tener esto y lo otro. Esos son los albañiles intentando edificar, que está bien, hay que hacerlo, pero realmente el Señor está siendo el que edifica a sus hijos, o son ustedes de ahí a su entendimiento. Ahí está el detalle, diría el sabio pensador mexicano. ¿Qué tanto ustedes dedican tiempo para transmitir su fe a sus hijos, a sus nietos, a sus generaciones?
Porque mis hermanos y mis hermanas, vea, el futuro de nuestras generaciones, el futuro de sus generaciones, el futuro de sus hijos, de sus nietos, de sus bisnietos y demás generaciones no dependen del esfuerzo que hagan los padres. Dependen si usted les está enseñando a obedecer y amar al Dios único y verdadero. Depende de la correcta edificación en el Señor. Esa es una de las cosas que más nos cuesta a los padres de familia. Porque no importa que tanto nos esforcemos en tratar de darle lo mejor a nuestras familias, si Dios no está presente, si el Señor no está presente, todo ese esfuerzo es en vano, como dice la palabra del Señor. Hace unas semanas nos regalaron unas Biblias y transmitimos ese regalo a ustedes. Y muchos les dimos una Biblia para devocional en la familia. Bueno, ahí está el signo de pregunta. ¿Cuántos están tomando esa Biblia y hacen devocional con sus hijos? Las familias nuevas que nos acompañan, si necesitan, si no les hemos entregado Biblia, pues nos buscan a mí, a Helen, a Javi o a Lucrecia y les conseguimos la Biblia. Pero ahí le dejo esa pregunta. 6, para seguir avanzando. Las personas que viven en la presencia del Señor somos llamados a vivir con una integridad que no es negociable, por ninguna forma. Ahora, el autor de Hebreos habla de José. Dice que cuando José iba a morir, declaró con confianza que el pueblo de Israel saldría de Egipto. Incluso les mandó a que se llevaran sus huesos cuando ellos salieron. José estaba clarísimo de lo que el Señor iba a hacer a través de sus generaciones. Y él sabía que ese Dios en el cual él ponía su confianza iba a sacar a su pueblo de la esclavitud, que los iba a guiar y que iba a cumplir las promesas que sus antepasados habían prometido. Una de las cosas más interesantes de José era su vida de rectitud, en integridad. Recordemos, varios pasajes, pero recordemos el pasaje de José siendo empleado o siervo de Potifar, un alto ejecutivo oficial del faraón, dice la palabra del Señor, que era Potifar, era una persona pues influyente, poderosa, de mucho dinero. Por su integridad, pues la forma de hacer el trabajo correctamente, por la forma en que cuidaba los bienes, por la forma de cómo se comportaba, temeroso de Dios, entendiendo que el Señor lo estaba guiando, lo estaba llevando ahí. Él hizo tan buen trabajo que Potifar le dio, que se encargaba de administrar todos sus bienes, a ojos cerrados se los entregó. Entonces llega la esposita de Potifar, doña Potifara, y se le ocurre ver al muchacho. Y ya sabemos qué pasó. Él se niega, actúa con integridad a pesar de que sabía o corría el riesgo. Bueno, primero era una tentación que a varones nos va a costar decir que no, que es la parte sexual. Y por otra parte estaba el tema de las consecuencias de esa decisión correcta, cosas que él pasó. Y el resultado inconveniente, porque fue a dar a la cárcel. Los que viven en la presencia del Señor, los que vivimos en la presencia del Señor, somos llamados a mantenernos firmes en nuestros valores, firmes en lo que creemos, firmes en los principios, firmes en lo que la palabra del Señor nos dicta, con firmeza, enfrentando las tentaciones con firmeza, siendo fuertes, inclusive si las consecuencias son complejas. Porque nuestra integridad está siendo puesta a prueba día a día, todos los días. Estamos siendo probados a ver si hacemos lo que decimos que creemos, obedecemos al Dios que decimos que tenemos y que obedecemos en toda situación. Y puede ser cualquier cosa, y aquí puedo dar ejemplos y salir después del partido de Saprissa, pero los voy a dar algunos. Vea, el dinero, buenísimos somos, ¿verdad?, para faltar a la integridad.
Vamos a vender un carro y hasta que es así. Ah, no, está buenísimo. Un solo dueño. Solo mi esposa lo manejaba. No. Y tal vez lo estamos vendiendo porque está todo malo. Ah, pero lo vemos normal. ¿Y las incapacidades? ¿Cuántas veces nos incapacitamos sin ninguna justificación? Vea, hilo un poquito más fino. No me gusta ir al hospital tal. Entonces miento y digo que vivo en otro lado para ir a otro hospital. Eso es integridad. ¿Cómo pago mis deudas? ¿Honro mis deudas o intento que prescriban? Integridad. ¿Y las extras? ¿Paso extras correctamente o no? ¿Y en el trabajo? Mira un lapicero que ocupa mi hijo. Un lapicero. Porque dice la palabra del Señor que el que es fiel en lo poco es fiel en lo mucho. Y si no sos fiel en lo poco, no sos fiel en lo mucho. ¿Y el teléfono en medio del trabajo? ¿Y redes sociales en medio del trabajo? Integridad. En el servicio es muy frecuente encontrar a personas que se comprometen con el servicio al Señor y fuera como si se comprometieran con uno. Y dicen, yo voy a hacer esto y no lo hacen. Y dicen, yo voy a llegar y no llegan. Como si fuera para mí. Integridad. Y mienten. Y lo peor de todo es que piensan que uno se cree la mentira. O por lo menos intentan vender una justificación válida. Y la ponen como la gran justificación. Hablaba yo con Luquita que llegamos a hacer un trabajo, llegó a mi casa a hacer un trabajo, entonces tomamos un cafecito y hablábamos de eso. Y yo le decía a Luquita, mira, las 3 justificaciones que pone el cristiano son las mismas que el Señor habló en la parábola del gran banquete. Familia, trabajo, pertenencias. ¿Se acuerda cuando la parábola del Señor decía que fue a invitar al gran banquete y pusieron 3 justificaciones? Uno dijo que no porque tenía que probar una yunta de bueyes, el trabajo. No, pastor, es que tengo que esforzarme con el trabajo y mire, es que estoy empezando con el trabajo, es que mire que no puedo salir del trabajo, es que mi jefe... Y a lo mejor no tanto. Tercero, la familia. Es que mi familia. En la parábola del gran banquete decía, es que me voy a casar. Y traiga a la señora al banquete. Y las pertenencias. Es que tengo que ir a ver un terreno, decía en la parábola. Es que tengo un tele muy bueno para ver. Es que tengo una casa muy bonita para disfrutar. Es que tengo una cama para poder aprovecharla. Ahora que Helen está tratando porque estamos intentando pues iniciar con algunos emprendimientos, porque hemos decidido renunciar por el tema de mi enfermedad, y entonces ahí estamos pulseándola, esperando al Señor, ¿verdad? Entonces llega una cliente y le dice, ya que usted, la refiere a una persona, entonces dice, ya que usted es tan conocido de esa persona, dígale que por favor le saque fotografías a tal cuestión, y resulta que esas fotografías eran prohibidas. Entonces le dice Helen, no, yo no voy a hacer algo que no es permitido. Y se enojó la señora. ¿Ves que se enoje? Bueno, hay un montón de corredores que están esperando vender esa casa. Los felicito. Porque si no, el trabajo no es bendecido. La integridad, mis hermanos y mis hermanas, la integridad no es ser perfecto. Yo no soy perfecto, usted no es perfecta. Nadie ha sido perfecto. Pero significa que si dices que vas a hacer algo, lo vas a hacer de acuerdo a lo que dices que crees. Y vives de acuerdo a lo que crees. Ese es en resumen. 7, para avanzar. 5 minutitos para terminar, si Dios lo permite. Vamos a ver. Las personas
que viven en la presencia del Señor somos llamados a escoger lo eterno antes de lo temporal. La decisión que tomó Moisés en Hebreos 11:24 se nombra. Y cuando fue adulto, rehusó llamarse hijo del faraón y prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios. Moisés tomó una decisión. Él nace hebreo, pero vive en el palacio. Y acá en Hebreos dice que él escogió ser parte del pueblo hebreo. Rehusó disfrutar de los placeres momentáneos del pecado, haciendo referencia a lo que hacían esas personas que estaban fuera del pueblo de Dios, porque los hebreos en ese momento eran el pueblo de Dios. Ahora nosotros somos el pueblo de Dios, en la misma condición. Y usted y yo, igual que Moisés, tenemos que entender quiénes somos, qué identidad tenemos. Él no era egipcio, él era hebreo. Usted no es del mundo, usted es cristiano. Moisés pertenecía al pueblo de Dios, usted pertenece al pueblo de Dios. Es la misma decisión. Como miembro, como parte del pueblo de Dios, usted y yo vamos a tomar decisiones de seguir con los placeres momentáneos del mundo o decidir lo difícil, como ser maltratado con el pueblo de Dios. A lo que se refiere ahí, o digamos la semejanza que podemos tomar es las cosas difíciles que nosotros nos negamos y que tenemos que adoptar cuando somos cristianos. Y es una decisión que usted y yo tomamos. Los que vivimos en la presencia del Señor tenemos esa misma decisión, dos opciones. Usted y yo decide. Y repito, el Señor está viéndote. A ver si tomas la decisión de seguir en el mundo o tomas la decisión de lo que te corresponde como miembro de su cuerpo, oveja de su redil. 8, para terminar. Esta me encantó. Pensaba hacer 6 puntos y digo yo, qué montón de cosas interesantes para predicar. Metí 6, 7 y después metí el 8, ¿verdad? Pero bueno, Hebreos 11 al puro final, después de haber dicho todos los nombres de un montón de héroes de la fe, con nombres y digamos referenciando cada una de las cosas que ellos hacían, resulta que empieza a hablar de un montón de gente más. Entonces dice, lo toma como general y el autor de Hebreos hace mención a manera general de un montón de héroes de la fe, pero anónimos, que no se conocían, que nunca se supieron sus nombres. Pero el autor les da ese reconocimiento. Y vea qué interesante las palabras que le puso en rojo. Dice, hubo mujeres que recibieron otra vez con vida a sus seres queridos. Otros fueron torturados. Dice, ellos pusieron su esperanza en una vida mejor que viene después de la resurrección. Hicieron lo mismo que Moisés que Moisés que escogieron lo eterno. Algunos fueron ridiculizados. Otros fueron encadenados. Algunos murieron. Algunos anduvieron vestidos con pies de ovejas. ¿Se dan cuenta el montón de gente anónima que está ahí? ¿Cómo aplica eso para nuestras vidas? Mi hermana, vea, si usted en algún momento se identifica como parte de aquellas personas fieles al Señor, personas de fe, pero que pasan desapercibidas, que pasan siendo no visibles como invisibles, poco reconocidas. Tal vez si en algún momento te sentiste así, como que nadie te vuelve a ver, como que nadie te da reconocimiento, como que pareces que sos invisible. Si usted se identifica con ese montón de gente que quedó ahí en el anonimato, le digo 2 cosas, o le transmito 2 cosas que están en la palabra del Señor. No espere el reconocimiento de la gente. No lo espere. Espere el reconocimiento de Dios. Porque nosotros los humanos nos equivocamos
Y entonces usted pone una expectativa en un ser humano, como ese ser humano falla, se va a sentir decepcionado, decepcionada. Y menos en mí como pastor. No esperen mi aprobación, mi reconocimiento. Intentaré hacerlo. Pero si acaso se me olvida, Dios no se va a olvidar. Si acaso no veo, Dios sí va a ver. Y con el resto de gente también lo mismo. Cuando usted sirve al Señor, cuando yo sirvo al Señor, número uno, no nos tiene que importar nuestros aplausos, los aplausos ni las palmaditas en la espalda, ni tampoco las críticas, ni las faltas de reconocimiento, ni el silencio. Ninguna. Ahí hay grandes testimonios de fe. Y usted y yo podemos ser grandes testigos de la gracia del Señor, siendo personas que nos mantenemos en el anonimato. A lo mejor sin ser reconocidas. Así que, mis hermanos, la otra cosa que le digo, persevere, siga adelante, aunque nadie le reconozca, aunque parezca que está invisible, porque tu corona te espera en la vida eterna. Porque tú tienes una corona que te está esperando. No necesitas reconocimiento de la gente. Lo que necesitas es seguir siendo fiel delante del Señor, en la presencia del Señor. Seguir orando con intensidad, buscando intimidad más con el Señor. Así que sigue siendo humilde, sigue siendo perseverante, sigue sirviendo con amor. Sigue mostrando el amor a las demás personas. Sigue siendo persona de fe. Porque el Señor está viendo cada una de las cosas que haces. Porque para el Señor no sos invisible. Para el Señor no pasás en el anonimato. Esas personas que estábamos ahí leyendo quedaron registrados en su palabra. Por lo tanto, el Señor sabe quiénes son. Amén. Nos ponemos de pie, mis hermanos y mis hermanas, para orar. Voy a pedirle a Gerardo que por favor nos ayude, nos guíe. Vamos a cantar una canción, un pedacito de la canción, y después vamos a orar para dar por finalizado el día de hoy. No se queden sin matricular un grupo pequeño. Va a ser de gran bendición. En los grupos pequeños, como les dije, vamos a conocer más de ese Dios que bendice. Entonces, si digamos la predicación de hoy fue como muy de ay, 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 en los grupos pequeños está del otro lado. Las grandes bendiciones que el Señor le da. Varias personas me han dicho que no pueden matricular un grupo pequeño. Y se nos bajó la cantidad de gente. Y yo les digo, no se pierdan de esa bendición. Hay gente que ha dicho que por situaciones complicadas en su vida no van a ir. Si cuando estamos pasando por valle de sombra y de muerte, no vamos a temer nada, pero no lo conocemos, no lo sabemos. Necesitamos protección, no sabemos que el avar y el callado nos protege de toda situación que nos puede afectar. Tenemos noticias de muerte, pero se nos olvida que el Señor nos seguirá todos los días de nuestra vida, y en la casa del Señor viviré por largos días. Andamos pensando en que nuestra vida le falta algo, pero se nos olvida que el Señor dice que nuestra copa rebosa. Entonces, no se pierdan esta serie de grupos pequeños, porque el Señor tiene mucho que decirle por medio de esta serie. Las verdades más profundas del Salmo 23, muchas personas no la entienden porque nadie se los enseña. Y es mi llamado de enseñar al pueblo del Señor. Si algo tengo claro yo de mi llamado, es de enseñar con mis limitaciones,
pero tengo un Dios grande. Y en mis imperfecciones el Señor se glorifica. Soy una vasija rota, con grandes grietas, pero el Señor hace brillar su luz en medio de mis grietas, mis debilidades, mis heridas. Señor, te damos gracias, mi Dios, por lo bueno que eres. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Señor, porque eres un Dios presente. No estás lejos, estás cercano. Y a pesar de nuestras ocurrencias, Señor, tú te mantienes fiel. Y has prometido estar con nosotros siempre. No depende de nosotros, depende de ti. Así que, Señor, te cantamos un ratito. Te cantamos, Señor. Y que esta canción salga desde lo más profundo de nuestro corazón. Adelante, Jera. Quieto en tu presencia, ante ti me presento. Quiero oír tu voz, te escucho, Señor. Tiene todo en mí y todo en mí es movido por tu amor, cautivado por tu voz. Mi deseo es conocerte más, Señor. A tus pies me rendiré y mis miedos dejaré. Transformado soy en tu presencia. Oh, 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 oh. De tu presencia, mi Dios, genuinamente, Señor, este soy yo. Dígale al Señor, así somos, tal cual somos, nos presentamos delante de ti, Señor. No porque tú no lo conoces, tú conoces lo que hay en lo más profundo de mi ser, en mis pensamientos, en mi corazón. Conoces todos mis pecados, todo lo ves, Señor. Pero hoy venimos delante de ti, Señor, delante de tu presencia, pidiéndote perdón, Señor, porque te hemos fallado. Pidiéndote, Señor, que nuevamente, Señor, derrames tu misericordia y tu gracia a mí, a mi familia, a mis generaciones. Te pido, Señor, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús, que tú me guíes y me des de tu Espíritu, Señor, para testificar de la forma que tú quieres que testifiquemos. De entender, Señor, que me has abierto el camino para llegar a tu presencia, que no tengo que temer, que puedo llegar, Señor, al trono de la gracia como estoy llegando en estos momentos, pidiéndote perdón por lo que he faltado, pero también entendiendo, Señor, que soy llamado a vivir una vida de acuerdo a tu voluntad. Entendiendo, Señor, que tengo la responsabilidad de, por ser hijo tuyo, ser luz y ser sal en todo lugar donde esté. Que se identifique que soy diferente, Señor, porque necesito ser testigo de tu gracia. En el nombre poderoso que sobre todo nombre,
en el poderoso nombre de Jesucristo, el Rey. Y seguimos cantando. Y tú eres fuego en el día, tú eres brisa en la noche, aliento en mi ser, tú sacias mi ser. No hay duda alguna de tu amor y tu afecto, no hay nada igual. Mi corazón anhela más de ti, haz algo nuevo en mí, a ti me entrego, Dios, y todo en mí es movido por tu amor, cautivado por tu voz. Mi deseo es conocerte más, Señor. A tus pies me rendiré y mis miedos dejaré. Transformado soy en tu presencia. Oh, 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 oh. Dile mi corazón abierto está. Mi corazón abierto está, Dios. Haz lo que quieras en mí. Haz tu voluntad en mí, Dios. Una vez más, mi corazón abierto está. Mi corazón abierto está, Dios. Haz lo que quieras en mí. Haz tu voluntad en mí, Dios. Y todo en mí es movido por tu amor, cautivado por tu voz. Mi deseo es conocerte más, Señor. A tus pies me rendiré y mis miedos dejaré. Transformado soy en tu presencia. Oh, 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 oh. Estamos en tu presencia, Señor. Señor, gracias por este día. Gracias porque nos pudimos reunir juntos a adorarte. Gracias por tu palabra. Queremos aplicarla cada día. Sabemos que nos vamos de acá contigo, Señor. Te adoramos. Gracias, Jesús.